Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy veremos juntos un iceberg de teorías y conspiraciones un tanto polémico, pues este trata de las religiones abrahámicas. Antes de empezar daré algunas advertencias y aclaraciones. Primero, este iceberg no es mío, fue posteado por este usuario en Reddit, créditos a él. Número 2, se entiende como religión abrahámica el judaísmo, el cristianismo y el islam. Tercero, este video no pretende ofender a ninguna religión o fe, está hecho nada más para entretener. Ya con todo explicado, comencemos con el video. La Santa Trinidad, es así como se le llama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque parece que se hablan de tres personas o entes diferentes, no es así, pues se supone que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son en sí el mismo ser, es decir, Dios. Algunas religiones como la católica no ven a la Trinidad como tres partes de Dios, sino como a Dios mismo realizando alguna labor diferente. Podríamos decir que la Santa Trinidad es un solo Dios pero visto en tres personas diferentes. Esto es técnicamente cierto, pues si bien se dice que la Biblia es la palabra de Dios, es obvio ver que no fue él quien la escribió, pues la Biblia fue escrita por muchas personas, o al menos recoge tanto profecías, escritos y pasajes que no fueron y no pudieron haber sido escritos por una sola persona. Esto, pues, como se imaginarán, hace referencia a los ángeles que por alguna razón cayeron en pecado, por lo que Dios los expulsó del cielo. En este grupo se pueden encontrar a aquellos ángeles que siguieron a Satanás. El Apocalipsis es el nombre que recibe el último libro de la Biblia. Ahí nos relatan que Juan, el último de los 12 discípulos de Cristo, tuvo algunas visiones de lo que está por venir. En el libro bíblico se relatan el fin del mundo, en este libro se hace mención del anticristo, el número de la bestia y demás cosas que veremos en este iceberg. El anticristo es la figura bíblica más relacionada a la maldad, pues como su nombre lo deja ver es un ser contrario a Cristo. Según el libro de Apocalipsis, el anticristo eliminará toda religión y llevará a la humanidad ante la bestia. Esto creo que ya lo conocen, como mencioné antes, la bestia sería algo así como el diablo en la tierra. Según el libro de Apocalipsis, esta bestia les pondría algún tipo de marca a sus fieles, a veces se asocia al 666, otras veces es 616, aunque el significado de cada número lo veremos más abajo en el iceberg. Bueno, esto es obvio, en la Biblia se menciona más de una vez que Cristo regresará, arrebatando a los fieles para llevarlos al cielo. El purgatorio es algo interesante, pues aunque en el colectivo popular pensamos en ese lugar deprimente donde los muertos pasan para ser perdonados de sus pecados, en la Biblia no existe tal lugar, o al menos no se menciona en ningún libro, aunque los católicos sí creen en el purgatorio. La Divina Comedia es un libro escrito por Dante Alighieri. En este libro podemos ver un infierno el cual que nos quedaría en el pensamiento colectivo. En este libro encontramos muchas figuras bíblicas, aunque la estructura del infierno es muy diferente entre la comedia y la Biblia. Bueno, esto es algo confuso, pero estas letras técnicamente son el nombre propio de Dios. Verán en la Biblia Dios menciona su nombre, el cual sería Yahvé, aunque de forma latinizada sería Jehová. Creo que todos hemos visto en algún momento este símbolo. Bueno, con esta imagen se ilustra la cábala. Esto sí es algo denso, pues la cábala podría decirse que es un tipo de estudio que intenta entender la relación entre Dios y el universo, así como también el propósito del ser humano. Se supone que también sirve para las interpretaciones religiosas de los judíos. Los Sefirots son estas partes del árbol de la vida que vimos en la Cábala. Esos Sefirots son emanaciones espirituales por las cuales Dios dio origen al universo. María Magdalena, una de las figuras bíblicas más conocidas que existen, una de las fieles de Jesús. En la Biblia no mencionan mucho de ella, pero hay un par de teorías que están en este iceberg, así que cuando llegue el momento los veremos.
Cuando leí esto no pensé que sería algo tan complejo, pero resulta que la imagen de Uriel sí que es confusa, pues hay varias interpretaciones sobre este ángel, pues hay un canon según los judíos, también canon de la iglesia copta. La verdad, entre tantos términos no le entendí mucho. Pues como mencioné al inicio de este video, las religiones abrahámicas son la judía, cristiana y el islam. El término abrahámica viene del profeta Abraham, el cual es conocido como el padre de la fe tanto para judíos y cristianos. Los textos apócrifos son una serie de libros que supuestamente eran ocultos y misteriosos, los cuales se supone que fueron prohibidos por la Iglesia Católica por ser muy reveladores o ir en contra de los dogmas de la Iglesia, aunque la verdad es que la veracidad de estos libros no es muy confiable. Bueno, como se imaginarán, los nombres que normalmente se usan para llamar a algunos ángeles tienen algún significado. Entre los más conocidos tenemos Aniel, que significa alegría de Dios; Miguel, que significa quien como Dios; Rafael, que significa Dios sana; Gabriel, que significa fortaleza de Dios; Metatrón, que significa pequeño Yahvé. De este último hablaremos más abajo en el iceberg. Sobre el nombre de Jesúa, solo pude encontrar que se refiere a una persona que se dedicaba a distribuir ofrendas en las ciudades sacerdotales. Bien, esto es algo que muchos conocerán, pues incluso fue un meme por algún tiempo, pero aunque tenemos la imagen de un ángel como un ser humanoide, con alas y demás cosas, pues se supone que en realidad los ángeles no tendrían esa forma, sino que tendrían una forma más amorfa y un tanto bizarra. Esto puede sonar raro, verán, como tal nadie sabe cómo es el infierno, ya que lo que sabemos de él son meras especulaciones, aunque en la Biblia y en la comedia se dice que es un lugar de fuego y tormento. También se llega a decir que existen lugares fríos en el propio infierno. La verdad es que no se sabe cómo será el infierno. Como mencioné en el nivel anterior, Metatrón es conocido como el pequeño Yahvé. Algunas fuentes dicen que este sería el primer ángel creado por Dios, así como el más poderoso que existe, aunque solo los judíos creen en esta versión del ángel. Metatrón también es conocido como el último Sefirot del árbol de la vida. Así como en el caso de los ángeles, la verdad no se sabe cómo puede llegar a lucir el diablo. Muchos tienen la idea de que tiene que ser un monstruo enorme y aterrador, otros que es algún tipo de ser atractivo como un ángel, aunque sabemos que los ángeles tienen una apariencia algo bizarra. Elohim es otro nombre para referirse a Dios, aunque en realidad Elohim es algo así como el plural de Dios, es decir, Elohim significa dioses. Algunos piensan que es algún tipo de plural majestático, otros que tal vez sea algún tipo de politeísmo que pudo ser heredado por los judíos. Al igual que los cristianos, los musulmanes creen en Jesús, aunque la gran diferencia es que para ellos Jesús era un profeta mortal, un mensajero de Dios, pero no lo reconocen como hijo de Dios. Los jinetes del Apocalipsis son seres que son nombradas brevemente en el libro de Apocalipsis, aunque realmente no tienen mayor relevancia, aunque son de lo más conocidos. En general no se aclara si son ángeles o demonios, aunque al mencionar que son la mano derecha de Dios, podríamos decir que son algún tipo de ángel, aunque realmente no se deja en claro si lo son o no. La verdad, esto me pareció muy interesante. Lamentablemente no encontré nada al respecto, y no quería leer tantos libros de historia para entender, así que si alguien sabe algo, por favor déjelo en los comentarios. Sí, como lo están leyendo, existen algunos fanfics de la Biblia. Si ya saben algunos cambios o algunas cosas que cambian, como cualquier fanfic, hay algunos que son inocentes o que intentan explicar algunas lagunas de tiempo y otros, bueno, mejor no los lean.
Bueno, como ya saben, estas dos religiones tienen raíces muy parecidas, aunque claro tienen diferencias muy marcadas. Por lo que se sabe, el Islam se fundó por propia cuenta, mientras que el cristianismo nació del judaísmo. Por lo que se sabe, los musulmanes creen que los cristianos son infieles a Dios. Como mencioné en los niveles anteriores, el 666 es considerado el número de la bestia. Este se supone que tiene algún significado. Esto varía según a quien le preguntes, pues algunos dicen que es el nombre de la bestia, o algún tipo de mensaje que podría entenderse en el contexto en el que se escribió el libro de Apocalipsis. Los ángeles tienen sus propias jerarquías. Los más altos en la jerarquía serían los serafines, abajo de ellos vendrían los querubines, y por último serían los tronos. Bueno, como seres fuera de nuestra imaginación, es obvio que los ángeles no tengan un género como tal. Con respecto a el séptimo cielo, en la Divina Comedia, Dante nos describe el paraíso, el cual está formado de 9 cielos. Los primeros 7 cielos tienen el nombre de un planeta del sistema solar. El séptimo cielo sería Saturno. En este cielo encontramos a la gente que se dedicó a la meditación y la sabiduría. Como todos saben, Jesús eligió a los 12 apóstoles, pero tras la traición de Judas Iscariote y después de su suicidio, los demás apóstoles escogieron a su reemplazo, quien sería Matías, quien escogió a la suerte. La Nueva Jerusalén es una promesa de Dios de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Algunos piensan que es literal, otros que es de forma espiritual, aunque en realidad no es muy seguro. También pueden referirse a una ciudad en el cielo. Esto en parte es verdad y no al mismo tiempo, ya que si bien en varios pasajes de la Biblia se hace mención del pecado de Lucifer y su descenso al infierno, todos son interpretaciones nada más, ya que no se hace realmente oficial el descenso del diablo al infierno. Leviatán es conocido como una bestia marina gigante, con rasgos de serpiente o de dragón. Según los cristianos es algún tipo de demonio. Para el judaísmo es una criatura creada por Dios. En general, Leviatán es el nombre para monstruos gigantes genéricos. El Ars Goetia, se supone, es un libro escrito por Salomón, el cual era un libro de demonología. En este libro encontraremos conjuros y maneras de poder invocar a algún tipo de demonio y hacer que se someta a tu voluntad. Bueno, si bien tenemos la imagen de Dios como un hombre anciano con cabello largo y barba blanca, realmente jamás se ha dicho cómo es que luce Dios, a diferencia de los ángeles y algunos demonios, que hay algunas menciones pequeñas de sus aspectos. Sobre Dios no hay nada, ya que solo se conoce su nombre pero no cómo luce. ¿Recuerdan a María Magdalena? Pues aquí hay una de las teorías más locas que existen, pues esta propone que María Magdalena sería la esposa de Jesús. Algunos dicen incluso que tuvieron descendencia. De esto no hay pruebas, aunque creo que en los textos apócrifos se menciona algo parecido. Arius fue un teólogo y escritor. Lo curioso de este personaje es que él negaba que el Hijo dentro de la Santa Trinidad tuviera algún tipo de divinidad, así como que negó que fuese tan importante como el Padre. Está de las decir que por estas declaraciones fue perseguido por herejía. Samael es de esos seres que tiene diferentes cánones según la religión en la que se vea, ya que para los judíos es algún tipo de ángel caído. Otras religiones lo ven como un ángel protector, otros incluso que es el esposo de Lilith y que han engendrado a varios sucubos, pero no se tiene certeza de nada de esto.
Creo que todos conocemos la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Para el que no sepa, Caín y Abel prepararon unas ofrendas a Dios, pero solo la ofrenda de Abel fue bien recibida por Dios, por lo que Caín en un arranque de ira y celos mató a su hermano. Tras esto Dios lo maldijo, añadiendo también que nadie podría matar a Caín y quien lo hiciese sufriría la ira de Dios, aunque en la Biblia no se especifica si Caín no podía morir, ya que solo se dice que nadie podría matarlo, pero no se dice nada sobre morir de viejo o alguna enfermedad o si Caín podía suicidarse. Sobre la figura de Lilith se ha dicho mucho. Algunos piensan que fue la primera mujer en existir, es decir, que fue la primera esposa de Adán y que ésta fue desterrada. Algunos dicen que por no ser sumisa, otros que se quedó con Samael. La verdad es que esta mujer jamás es mencionada en el Génesis, jamás se habla de otra mujer antes que Eva. De hecho, la figura de Lilith no es propia de la religión judía, sino que es parte del folclore mesopotámico. Por lo que Lilith no existe como un personaje bíblico. Más o menos al final del Apocalipsis ocurrirá una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. El campo de batalla es conocido como Megido. Sobre esto no encontré algo concreto, supongo que hará referencia a que Dios suele usar el fuego tanto para metáforas así como también el fuego parece ser parte de Dios, ya que siempre usa este elemento para expresarse, además de que muchos elementos bíblicos son fuego o algo en llamas. En la Biblia se hace mención de las alas de Jesús, aunque parece ser metafórico y no literal, aunque al final realmente no se tiene una idea certera. En la Biblia, como ya he mencionado, no se dice específicamente cuándo o cómo fue la caída de Satanás. Además, en el libro de Job se menciona que Satanás habla directamente con Dios, por lo que podríamos decir que aún estaba en el cielo. Esto sí está muy raro, la verdad. Verán, hay algunas teorías de conspiración que nos dice que la ONU son controlados por el anticristo, por lo que a alguien le pareció gracioso hacer este meme, que por cierto es del año pasado. Man es el título que algunas iglesias le ponen a Caín y a sus descendientes. Este título es usado para la gente que hicieron algún tipo de pacto con el diablo. Cabe resaltar que esta definición fue dada por Joseph T. Smith. En muchos pasajes de la Biblia se mencionan que los judíos adoraban a varios demonios, dioses paganos y demás, por lo que si técnicamente los demonios son o fueron en su momento dioses de los judíos, al menos así lo dicen algunos pasajes bíblicos. El sí es el verdadero nombre de Lucifer, aunque técnicamente Lucifer es la traducción del hebreo el. Ambas palabras significan brillante o lucero de la mañana. Miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esto fue lo que el profeta Ezequiel escribió. Muchos piensan que lo que este profeta vio fue un ovni. Este es otro nombre que se le puede dar al diablo. Realmente la mitología dice que al igual que Lucifer, este ángel tuvo envidia de Dios e intentó rebelarse ante él. Sobre esto podemos decir que debido a que muchas religiones comparten raíces, así como que las creencias judías se inspiran en las creencias babilónicas, es normal que ciertos seres compartan algunas similitudes. También esto puede hacer referencia a un tipo de religión pagana donde se adoran únicamente a los ángeles.
La cuarta dimensión es un concepto que podemos resumir en un plano de la existencia al cual no podemos acceder, algunos le dan un enfoque metafísico, otros lo ven de forma espiritual. En este último está la teoría de que en esta cuarta dimensión existen los ángeles. Supongo que esto hace referencia a lo extraño que es el hecho de que desde la muerte de Jesús la Biblia dejó de mencionar los mismos milagros que él hacía, si bien si se hablan de cosas sorprendentes la verdad es que los milagros como tal dejaron de aparecer, curioso teniendo en cuenta que supuestamente los apóstoles también podían hacer esos mismos milagros. El Evangelio de Judas es supuestamente un libro de la Biblia el cual no fue canonizado y excluido de la Biblia. En este Evangelio se dice que Judas era devoto a Jesús y que era su discípulo favorito. Bodhisattva es un término budista para referirse a la persona que busca la iluminación y la salvación tanto individual como colectiva. Muchos piensan que Jesús es a Bodhisattva, es decir, alguien que seguía el camino de Buda y encontró la iluminación. De esto no encontré nada concreto, supongo que se referirá que al Dios recibir muchos nombres, bien podría haber algún tipo de confusión sobre la identidad del Dios Padre. Comúnmente pensamos en Lucifer y en Satanás como un mismo ser, de hecho hay muchas religiones donde de hecho lo son, simplemente Lucifer se cambia el nombre a Satanás, aunque hay otras en donde esto no es así, se dice que Satanás ya existía antes de que Lucifer fuera expulsado del cielo, por lo que serían seres diferentes. Guf es un término del misticismo judío, que significa cuerpo. Verán, según los mitos judíos, en el jardín del Edén existe un árbol de las almas, en la cual nacen las almas, luego estas pasan a la cámara del tesoro, en donde obtienen un cuerpo físico y nacen en este mundo. Guf sería entonces ese cuerpo que obtienen las almas. Esto es una teoría súper rara, en grandes rasgos, es pensar que el Edén funcionó como un biolaboratorio, un lugar donde se experimentaron con seres vivos para saber cómo se desarrollan, haciendo de la humanidad un simple experimento. La civilización sumeria es considerada la primera civilización de la historia, eso también la convierte en la primera en tener sus propios dioses. Si bien sobre sus creencias no tenemos mucho, es normal pensar que sus dioses y creencias serían heredadas con el tiempo, dando origen a muchas otras. Los judíos y la propaganda no son muy ajenos que digamos, lo que se dice en este iceberg es que todo el Antiguo Testamento es propaganda judía. Esto podría ser ya que en el Antiguo Testamento se ven a los judíos como un pueblo injustamente esclavizado, que eran el verdadero pueblo de Dios y los únicos que podían ser salvados, aunque en el Antiguo Testamento se habla de cómo este pueblo se ponen a adorar dioses paganos, así que no sé si sea una propaganda completamente. Algo que no mencioné cuando hablamos del Evangelio de Judas, es que se supone que Judas vendió a Cristo porque éste se lo había pedido, es decir, tanto la traición así como la crucifixión eran todo parte de un plan, aunque teniendo en cuenta de que Jesús sabía lo que tenía que hacer incluso si nadie más lo sabía, técnicamente sí fue planeado, pues de cualquier forma iba a suceder. Esto es cierto, o al menos muchas religiones consideran de que sí, según cuán poderoso y más alto esté el ángel en la jerarquía, más alas tendrá. Sofía, en la Biblia es considerada la personificación de la sabiduría, siendo usada como metáfora de cómo Dios nos puede proveer de sabiduría y cómo ésta nos ayuda en nuestra vida, además de que algunos también la ven como los aspectos femeninos de Dios. En la Biblia no existe nada referente a alguna esposa de Dios, o alguna Dios madre, pero se cree que en algún tiempo remoto se creía que el dios abrahamánico tenía una esposa llamada Asera. Esto sería algo normal, pues en muchas religiones existe un dios padre y una dios madre, aunque no se sabe si esto fue así para la religión abrahámica.
Esto es algo que se menciona en el Corán. Todos sabemos la historia del árbol prohibido del Edén. Bueno, pues según el Corán existe un segundo árbol prohibido, el de la violencia. Claro que es más metafórico, pero según los musulmanes el matar es acercarse a ese segundo árbol prohibido. Bueno, con esto concluimos este iceberg. Dime qué te pareció en los comentarios, deja tu like si te gustó el video y suscríbete para no perderte de mi futuro contenido.